Hola a todos, nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro Vcast Abra Palabra, una producción realizada por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales en compañía de UMFM. Mi nombre es Andrés y el día de hoy nos encontramos con Juan Velasco, un compositor, músico, instrumentista, director de banda de la ciudad de Manizales. Juan, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la vida de Juan, de cómo es su carrera, de cómo inició, bueno, para dónde va su carrera, muchas cosas más. Queremos iniciar esta vez, ¿cómo fue su primer acercamiento con la música y con la trompeta? ¿Qué lo hizo decidir que ese sería su instrumento de vida? Bueno, pues mi padre es músico y yo creo que son instrumentos, particularmente la trompeta, pues fue como el instrumento que más me llamó la atención desde muy pequeño. Quizás porque también los amigos uno siempre tiene un amigo como mayor o algo así que uno lo motiva. Y siempre habían unos dos o tres personas del pueblo, los que estaban más grandes en la banda, eran los que tocaban trompeta y uno veía que era quizás el instrumento que más se destacaba o hacía solos. Y esa fue pues como mi primer acercamiento a ella, aunque no fue mi primer instrumento. Yo toqué otros instrumentos, hice todo el proceso pues de prebanda, toqué percusión, pero antes de eso, es más, mi primer instrumento de viento, es algo particular, fue la flauta pícolo. Pero a mí ese instrumento, pues no es que no me gustó, sino que yo estaba muy pequeño y me mareaba tocando ese instrumento. Y no me gustó ese instrumento. Después no habían trompetas, pero sí había un instrumento que ya poco se usa hoy en la música sinfónica, aunque en México en las bandas sinaloenses se usa mucho, que es el fliscorno en mi bemol, fliscorno alto en mi bemol. Fue mi primer instrumento, fue como esa transición para llegar a la trompeta. Ok, la vida musical de Juan empieza en el programa de bandas de Caldas, Hernán Bedoya Serna. Su paso por este programa de bandas, o sea, ¿qué recuerdos le trae o qué guarda de esa etapa de su vida? Digamos que el programa a mí me forma como músico, me forma como persona. Crecí completamente en ese programa. Es un programa de bandas fundado por Hernán Bedoya Serna, el doctor. Yo creo que nunca se imaginó todo lo que iba a ser el programa hoy en día y todo lo que iba a inculcar en nosotros, el trabajo en equipo, la responsabilidad de ser puntual, la ética, los valores y pues obviamente la parte musical. Yo me formé completamente como instrumentista y también pues el director que soy ahora o el tema de compositor, pues fue como esa escuela, estando dentro de la banda fue que entendí por decirlo así, cada lado de la cara, son varias caras que tiene este programa y pude experimentar, siendo hijo de director, entender cómo ve un director la música y la banda, entonces también eso me motiva a ser hoy director, a ser compositor, y ese programa ha sacado pues muchísimos músicos a nivel mundial muy destacados y del cual me siento orgulloso. Bueno, actualmente sigue en el programa de bandas. ¿De Sí, qué manera? pues es curioso, yo siempre pues como te digo, fui músico, fui compositor, director en alguna oportunidad de algunas de las bandas, pero ahorita pues el programa como que está ahí en mí, que se me presentó la oportunidad desde el año anterior, desde el octubre del 2024, ser el coordinador departamental de bandas, algo que quizás nunca lo imaginé, pero al crear tanto o vivir tanto este programa de diferentes vistas, ¿sí? Como compositor, como director y todo esto, como conocer el programa desde diferentes puntos, me llevó a que pudiera quizás afrontar este cargo de una buena manera y creo que lo estamos logrando. Ahora hablemos de composición. ¿En qué momento nace ese interés de componer o en qué momento se dio cuenta que quería no solo tocar e interpretar música, sino aparte componerla? Bueno, es un tema que todos desde chicos, todos desde bebés estamos explorando, estamos creando sonidos, melodías o a veces sílabas que hacen que poco a poco empecemos a ser compositores sin saberlo. El tema es que pues mi padre es compositor, entonces empiezas seguro como cualquier cosa y como somos los seres humanos por medio de la imitación a crear. Él también desde un punto de vista pedagógico dentro de la agrupación
él nos invitaba y nos enseñaba cómo transcribir melodías, y los primeros ejercicios que nos invitaba a hacer era transcribir propagandas de televisión, que eran melodías cortas. Entonces lo primero que hice, siendo muy pequeño, la verdad no, yo creo que tenía 9 años, 10 años creo yo, era transcribir esas melodías de las propagandas, y después fue que ya me dio más, pues me motivó más, ya mucho más inquieto por eso, y me tocó una transición de los compositores en el país, que era que todo era manuscrito, y ahora sobre esa por los 2000 empiezan a aparecer los programas en computador para composición, o sea, los draws de composición, y llega el primer programa a Colombia, bueno, en ese momento yo lo conocí, que fue, no, creo que antes de los 2000, estoy hablando por ahí del 98, un draw que era el Encore. Fue lo primero que mi papá de pronto empezó a manejar, y yo también a imitar o a tratar de hacerlo. Y después llega, popularmente como lo conocemos, el Finale. Yo lo conocí en el 2000 y mi padre no era capaz de manejarlo. Entonces yo era el que empezaba como entre comillas, a cacharrear ese programa y a enseñarle a él cómo utilizar el programa. Y pues por ende yo empecé a manejarlo más rápido, a hacer ya melodías, y empecé ya a transcribir, no solo no las propagandas o canciones pequeñas o cortas, sino que ya transcribía temas o canciones que no tuviera la banda, de música tropical o música colombiana, para que la banda tuviera. Eso fue como lo primero. Y luego yo ya llevo 17, yo creo que ya voy para 18 años desde que escribí mi primera obra para banda sinfónica. Ok, bueno, se termina ese proceso de la temprana edad del programa de bandas, entramos a la Universidad de Caldas. De la Universidad de Caldas, en la licenciatura en música, ¿qué considera qué cosas marcaron de forma positiva o qué cambios hubo al llegar a la universidad de la música en su vida? Pues la universidad marca siempre, yo creo que para todos los que tenemos el acceso a ella, poder trabajar con maestros, conocer otro tipo de personas, más allá de lo musical en mi caso. Digamos que tuve la oportunidad de conocer grandes maestros, y algunos de ellos quizás no eran los que más me enseñaran temas técnicamente musical, sino que basado en su experiencia me formaron más como realmente para la vida, de que realmente en la universidad adquirimos conocimientos y nos dan herramientas técnicas para trabajar en mi caso, con la música, pero tuve grandes maestros que me enseñaron a veces mucho más que el instrumento, o que composición, o que todo lo que sea teórico o técnico musical. Eso fue lo que más me marcó en la universidad, a pesar de que tuve una experiencia un poco, no sé, como flexible en la universidad, porque yo viajaba mucho, pocas veces podía asistir a clases, o podía asistir a pocos semestres. Yo tuve la universidad muy interrumpida por giras, por conciertos, porque ya dirigía también proyectos. Entonces, pero lo que más me marcó, yo tengo algunos maestros a los cuales yo siempre los seguiré admirando, que pues, uno de ellos es Juan Carlos Valencia. Siempre el gran trompetista, fue mi profesor de trompeta, pero más que de trompeta, yo cada 8 días que me veía con él, siempre era, entre comillas, ese jalón de orejas o ese regaño que servía, que muchas veces éramos en la clase, pero después nos vamos a tomar un tinto, y en el tinto sentía a veces que aprendía mucho más en ese tinto, no que no me enseñara él, sino que en ese tinto me contaba toda su experiencia. Me pasó lo mismo con Oscar Fernando Trujillo, que es Cosco, lo conocemos como Cosco, que nos volvimos, a pesar de que vi pocas clases con él, también de trompeta, se convirtió como en una persona que me impulsó a tomar muchas decisiones al final de la carrera, de cuando estaba estudiando. Y una persona, particularmente de la universidad hablo, que es Jaime Jaramillo. Es una persona que a hoy le sigo aprendiendo, a pesar de que no estoy estudiando pues en la universidad ya. Es más, yo creo que empecé a ser consciente del gran maestro que era cuando salí, porque tampoco, de pronto uno en la universidad no se da cuenta de esos maestros que realmente valen la pena extraer su conocimiento y su sabiduría, pero pues indiscutiblemente hay un gran maestro que es mi papá.
sí, pues porque con él fue que arranqué, por él soy músico y por él yo creo que hoy el fan número uno que yo tengo es él ahora, siempre él. Yo antes, es algo curioso y traigo este dato a colación, como yo antes siempre que me presentaba, mucho gusto, yo soy Juan, soy el hijo de Silvio, yo soy Juan, el hijo de Silvio, y hoy es él el que se presenta, yo soy Silvio, el papá de Juan, porque se ha convertido como ese tema de que siempre me ha seguido enseñando y le sigo aprendiendo mucho a él. Bueno, mencionamos la trompeta. ¿Qué significa para usted este instrumento dentro de toda su carrera musical? Yo tengo a mis amigos, bueno, los más cercanos, yo les cuento, yo tengo como una relación tóxica con la trompeta. Tóxica, y soy yo el tóxico. Yo soy el que la traiciona, yo soy el que no la cojo para nada, poco estudio la trompeta por múltiples cosas, porque estoy escribiendo, porque estoy manejando proyectos o girando, lo que sea. Y hay algo en la vida que vuelve a mí, o sea, siempre ella viene, o sea, es como que yo la dejo y ella llega. Eso es como los gatos, que usted los deja y ellos, yo no sé cómo, pero vuelven y llegan a la casa. A mí me pasa, sí, a mí me pasa eso con la trompeta. Lastimosamente soy yo el que soy desagradecido con ella, porque por muchos días o meses la dejo y cuando la tomo, esta desgraciada suena bien a veces, ¿cierto? pero es un tema particular que le debo mucho a ella y me he dado a conocer mucho con ella, y por ser trompetista, es curioso, gracias a la trompeta he podido conocer muchísimos países. Fue la trompeta la que más me abrió como fronteras, más que otras cosas. Entonces últimamente pues ya tengo otras ocupaciones, digamos que otros son ciclos de vida, pero hay un momento en que ya he podido con la trompeta tener una relación entre comillas más estable, sobre todo de agradecimiento con ese instrumento. Ok, bueno, son dos lados, hablando de la trompeta, porque usted ha tocado en escenarios sinfónicos, también en salsa, en músicas populares. ¿Qué le aporta esto a su mundo musical y a su mundo como trompetista? Yo me considero, o sea, como instrumentista, soy trompetista. Yo no soy o clásico o salsero o de bachata o de cumbia. Yo me considero un trompetista. Y yo creo que una buena escuela de trompeta debería permitirle al instrumentista o cualquier instrumento tocar cualquier tipo de música bien tocada. La técnica es una sola. Y gracias a estos dos mundos yo aprendí desde la universidad o desde las bandas, que fue como mi escuela, la técnica y desde lo clásico, que es la música clásica, donde parte mucho de la técnica de los instrumentos. Y creo que poder ir a la música comercial me sirvió bastante porque lo hacía de una manera técnica, pero lo que tuve que aprender de esa música comercial fue precisamente ya los estilos de música, cómo se deben tocar. No es lo mismo tocar salsa, merengue, aunque las figuras musicales sean lo mismo en la partitura, se tocan diferente o se interpretan diferente, o cualquier tipo de música. Entonces digamos que con los dos mundos dentro de esta música me han servido bastante, y no solo en la trompeta, sino en todo. La manera cuando uno trabaja en grupos, en orquestas de salsa, se trabaja de una manera que ese tipo de técnicas o ese tipo de ambientes generan como una técnica, por así decirlo, como un estilo de trabajo que he traído a lo sinfónico y me ha servido demasiado, como el orden, la planificación, la técnica, el estudio de lo clásico llevado a esa parte comercial. Eso también ha ayudado bastante para que ambas funcionen de una buena manera. Bueno, es demasiado interesante hablar un poco, porque es bastante, sobre la vida de Juan Velasco. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir hablando mucho más de su vida artística, musical y de toda su carrera. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizales. Cada persona, desde su forma de concebir el mundo, contempla las diferentes formas de ser feliz. Vivir tranquilo. Y aportar a la paz. Yo aporto la paz desde la buena convivencia. Generando ambientes de conciliación. Respetando las ideas de los demás.
teniendo buena comunicación. Bueno, regresamos de nuevo a este Bcast, Abra Palabra, y hoy estamos con Juan Velasco, compositor, arreglista, director de banda, entre muchas otras cosas. Bueno, veníamos hablando y en sus composiciones tiene varios premios por composiciones en concursos nacionales, obras que han sonado internacionalmente. Cuéntanos más sobre eso. Pues digamos que yo me encontré con unos premios a muy temprana edad. Yo empiezo a escribir mi primera obra en 2006, 2007, pero eran obras pequeñas. La primera obra que hice se la dediqué a mi padre, que se llamó Bambuco a mi sangre. Después hice otra obra que sí se hizo un poquito más conocida ya, que fue Currumbuco, que era para xilófono y banda. Y luego hice una obra que ya fue como por allá en el 2012, 2011, la banda de la Fundación Huellas de Malambo, hoy se llama Fundación Acesco, del maestro Natera, Juan Carlos Natera. No sé, creo que en el 2008, 2009 nos conocimos por alguna cosa de la música, nos encontramos, nos hicimos buenos colegas, buenos amigos. Y un año, creo que en el 2011 o 2012, dudo todavía, ahorita no recuerdo bien, él me llama y me dice: Juan, tengo un concurso nacional de bandas en Paipa. Paipa es quizás el concurso más reconocido a nivel nacional. Y me dice: tengo este concurso nacional y necesito una obra inédita. Entonces, casi que en todos los concursos nacionales, en la gran mayoría, hacen obras inéditas y las premian, como para el compositor y la banda, la interpretación. Entonces, yo escribo una obra que se llama Mocaná. Entonces la verdad yo no sabía qué escribir, pues eso es como inspiración, pero él me dice: hermano, yo quisiera que escribiera algo como sobre la región, sobre la zona, y él es de Malambo, y Malambo pues está en la costa, y yo empiezo a investigar y le pregunto sobre historia. Él me dice: acá hay unos indios, pero hace mucho tiempo, están los indios Mocaná. Empiezo a averiguar sobre ellos. Y me creó una película total de cómo es el amanecer, cómo salían de cacería, cómo buscaban el alimento, cómo hacían sus fiestas. Ellos tenían sus propios tragos y sus propias rumba, y hago una historia sobre ese tema. Y cuando hago esa historia, creo que dura 12 minutos la obra, no recuerdo bien la duración hoy, y mando esa obra para Paipa y la obra gana como mejor obra inédita, y eso como que pues primera obra que mando a concurso nacional y más a Paipa, y es la primera obra que gana. Y eso fue es 2012, fue exactamente, y ahí es donde como que empieza Juan Velasco a aparecer en la línea de composición en el país. Bueno, en la historia de Juan Velasco, ¿cuántos premios aproximadamente? Nacionales, internacionales. La verdad es que al principio uno empieza como más joven, uno empieza: me quiero ganar y empieza a contarlos. Llevo 1, 2, 3, voy para el cuarto. Llega un punto en que quizás la vida también me enseñó que no tenía que escribir para ganar, sino como que siempre busco superar mis composiciones o crear nuevas melodías o nuevas tendencias, por así llamarlo, dentro de la composición, y he creado algunas cosas que se han vuelto clichés para otros compositores. Y yo creo que la verdad yo perdí la cuenta. Yo sé que llegué entre composiciones y arreglos, tengo más de 18 o 20 premios, pero también había otros que eran interpretaciones, y casi siempre las interpretaba yo dirigiéndolas. Entonces se mezclan premios de dirección, de composición, que ya pasaron los 28 o 30 premios a nivel nacional, y algunos reconocimientos a nivel internacional que son importantes también. Bueno, ¿algún premio que lo haya marcado, que recuerde con mucho cariño? Yo creo que el primero es el que uno siempre se acuerda, porque fue el que me abrió el campo, el panorama. Como que mucho gusto. Juan también escribe música, no solo toca trompetas, es como el primero. Pero hay otra cosa que marcó mucho, que hay una obra que se llama El misterio de los dulces, y hay otra obra que se llama La suite 1819.
Esa obra fue hecha para lo de la independencia de Colombia, son 3 movimientos. El primer movimiento es hacia la batalla, entonces muestra las tropas, el recorrido que hacen por diferentes partes del país las tropas. El segundo se llama El descanso en el Pisba, que es en el monte en el Pisba, en el Boyacá. Y el tercero se llama Entre España y los Llanos. Curiosamente, esta obra yo la escribo para un concurso en Paipa, no ganó, la verdad la obra no ganó, pero como esas cosas que es la obra que más se reconoce, aunque no haya ganado, como que es la que le quedó al público o al músico. Y un compositor, un director belga, Fran de Best, la conoce en otra historia, porque yo llego a España después a estudiar, a trabajar con él, a conocer pues este mundo de las bandas en España, pero el tema es que esta obra, él la conoce y esta obra llega a España al certamen de Valencia, y se da a conocer porque una banda colombiana, boyacense, la interpreta, la banda de Samacá, y ganan esa categoría con esa obra. Entonces eso también fue como importante. Y de esta otra que te mencioné de El misterio de los dulces, esta obra pues es una obra que simplemente hice por encargo, no es para concurso, pero esta obra lo que sí tuvo fue que después de que entran mis obras a España, en la Diputación de Valencia hacen un certamen, y cuando hacen ese certamen de la Diputación de Valencia la eligen como obra obligada, y para nosotros como compositores que pongan esa obra como obligada para que muchas bandas la interpreten, pues es como un premio más, aunque no sea ese premio sino un reconocimiento realmente a que ya hago parte de. Y a raíz de eso también entro en una editorial europea donde estoy compartiendo con diferentes compositores muy importantes, dentro de esos un gran compositor que es Jan van der Rost. Entonces como que todo se ha dado de una manera muy rápida, tanto la parte nacional como la parte internacional y esto hace que ya yo suene, es que bueno, suena raro yo estar como diciendo esas cosas, pero es la realidad. En Europa, en diferentes países, ya Portugal, en Bélgica, en Suiza, en Francia y España, son países que ya suena mi música, y eso realmente yo creo que eso es importante, pero como con estas obras que marcaron como que se vuelven como reconocimientos muy importantes para seguir escribiendo. Bueno, nos mencionabas que viviste en España, estudiaste en España. ¿Qué diferencias hay entre la música, o cómo lo percibiste, la música española y la música colombiana, hablando de bandas y de banda sinfónica? Yo creo que, a ver, es que diferencias no hay muchas. La diferencia está en nosotros. Es decir, nosotros creemos que tenemos un pensamiento a veces un poco atrás, que es que en Europa funciona mejor, o es que en Estados Unidos es mejor, y cuando uno llega a Europa se da cuenta que tenemos un muy buen nivel en Colombia, como instrumentistas, como compositores, como músicos. Pues yo mismo lo doy como ese testimonio, porque llego a España y en menos de 6 meses una obra mía ya era obra obligada allá. O sea, podía estar, por decirlo así como decimos, codeándome con otros compositores europeos, y antes uno creía, no, llegar allá es imposible. Es más, yo tocaba obras, aún toco obras o dirijo obras del maestro Jan van der Rost, y a veces me parece raro como que venga, es que yo también estoy con él en una editorial y tocan obras composiciones mías al lado de las de él y del lado de otros compositores importantes. ¿Qué me sirvió España? Es entender eso, que nosotros tenemos una música y músicas muy lindas en Colombia, que de hecho para los europeos es mucho más difícil tocar. Nosotros tenemos más facilidades de tocar cosas europeas que ellos de tocar nuestra música. Nosotros vamos solo al Pacífico colombiano y hay más de 5 o 6 ritmos diferentes, y aparentemente se escriben igual, pero suenan totalmente diferentes, y a lo europeo no le cabe en la cabeza eso. Y 2, hay otro tema que es como intérpretes. Ejemplo, yo tengo he explorado otros instrumentos de trombón o saxofón. A ellos no les cabe en la cabeza que uno pueda tocar diferentes instrumentos. A ellos como que soy trompetista y solo soy trompetista. Acá nosotros es muy común ver a una persona que canta, que toca una guitarra, pero también toca un piano y también quizás toca un instrumento y canta. O sea, es muy normal de pronto para nosotros, porque nuestro medio, nuestra cultura y nuestras posibilidades, a nosotros nos toca hacer de todo para pues también sobrevivir, ganarnos la
la papita como decimos, en Europa no. Entonces digamos que eso también fue como que venga, somos capaces de hacer cosas y estamos a la altura de cualquier persona en el mundo, llámese como se llame el país, que se aprende. Digamos que es la cultura de la música del oyente, personas que van a escuchar una banda o una orquesta y realmente el silencio es absoluto porque realmente son cultos, pero pues claro, es evidente, nos llevan más de no sé cuántos años escuchando música clásica, los grandes compositores de música clásica pues nacieron allá, eso ayuda. Nosotros también tenemos nuestra cultura, pero claro, nuestra música es mucho más folclórica, es de bailar, es de... Tú haces un concierto y llevas música lírica y la gente, uy, qué bonito. Llevas una orquesta y la gente, wow, eso es lo mejor porque se enrumba, porque se puede saltar, puede aplaudir. Pues es nuestra cultura. Entonces, digamos que he podido traer un poco de la escuela de ellos y de esa cultura para tratar también de darle un paso o darle ese toque universal, particularmente a mi música, de que mi música suene acá, pero también pueda sonar allá, porque eso es un pecado. Nuestra música folclórica, como para ellos es tan difícil, lo que he hecho es desde la composición, es simplificar algunas cosas para que una cumbia o un bambuco o un pasillo lo puedan tocar en cualquier parte del mundo. Bueno, ahora volvamos a Colombia. La Banda Sinfónica Nacional de Colombia ha interpretado sus obras. O sea, ¿qué significa esto para su vida y para la carrera de Juan Velasco? Digamos que el país ha vivido dos etapas de la banda nacional. Lastimosamente, por más de 20 años, 21 años creo que fue, la banda nacional deja de existir. Y yo creo que a mí me tocó eso. O sea, cuando dejó de existir, darme cuenta de que dejó de existir, pero también como renacer de la banda nacional. Y creo que renace en el momento donde yo estoy quizás ya escribiendo o tengo un poco más de reconocimiento, un reconocimiento más claro en el país, y tuve la fortuna que para el primer concierto del concierto inaugural de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia me llaman a mí para que les escriba una obra como regreso de esta banda, una obra para estrenar, y yo escribí una obra que se llama El alma de los pueblos, como las bandas son el alma del pueblo, como homenajeando esto y también contando un poco de la historia. Dentro de la obra relato pues como la primera parte de la banda nacional cuando tocaban repertorio del siglo XX y después pues el renacer y nuestra música actual como está, de una manera más contemporánea por así decirlo. Y está, pero particularmente, pasa algo gracioso, es que yo me doy cuenta después de que les hago esta obra, que ellos escucharon otra obra mía, conocieron otra obra que se llama Travesía Caribe, y ellos la tienen, una editorial se las obsequia porque ellos la querían tocar y terminan haciendo 2 estrenos de míos en ese concierto inaugural en Paipa hace 2 años. Y esta obra, ahorita lo hablábamos, de los dos mundos, de la parte comercial y la parte como clásica. Esta obra lo que hace es eso, yo uní esos dos mundos en esta obra, por eso también quizás tiene lo que te decía ahorita también de darle un toque universal a nuestra música. Entonces cogí la música latinoamericana, pero lo hice de una forma, entre comillas, más sencilla para cualquier músico desde lo técnico. Y esta obra reúne los dos mundos y puede tener al que le gusta su música clásica contento, pero también al que le gusta su música comercial. Y pues esa es como la historia con la banda nacional. Después de eso pues han tocado más obras mías. Bueno, y Juan, ¿qué proyectos tiene en mente o qué legado quiere dejar, y no solo en la música colombiana, no solo en Manizales, Colombia, en el mundo? Pues yo creo que hay un momento que a uno la vida le cambia en algo. A todos hay alguna experiencia o algo que marca su vida. Yo creo que a mí el ser padre, ¿sí? Ahora soy padre de un chiquitín y empiezan a pensar totalmente distinto. O sea, yo antes era Juan Velasco quiere ser ganador de esto, yo escribo es para Juan, solista, yo quiero para mí. Y ahorita cuando veo que otro disfruta o que yo puedo hacer algo para que muchas personas sean felices o muchos niños puedan tener como esa satisfacción de algo, de ese trabajo que tienen, es lo que ahora me llena mucho más. Digamos que claro, yo voy, toco de solista, lo disfruto mucho, pero disfruto más cuando termino el concierto
y voy y hablo de los niños que yo afecto como programa de bandas, ahora como coordinador, o esas personas que me siguen porque quiera o no, uno sí o no lo quiera, hay alguien viéndolo a uno. Entonces hay que marcar, quizás, no porque haya que hacerlo positivamente y estoy en la obligación de actuar bien. Soy un ser humano y me puedo equivocar. Pero siempre busco como que, vea, estoy haciendo tal cosa, fui a Europa y lo primero que dice, yo fui a Europa, pero ahorita yo estoy llevando, no yo, pues, pero hago parte de un equipo de trabajo donde lidero para decir, vamos a llevar 60 niños a España. O hay bandas que han ido y yo los conecto, venga, yo no tengo problema en darle un contacto, decirle o hablar o abogar por alguien y poder como abrir fronteras para mucha gente a través de lo que yo hago. Ya no es que Juan Velasco hizo, no, de hecho he aprendido a estar más ahora tras bambalinas de todo cualquier proyecto que al frente sacando pecho y en la foto. Y eso lo disfruto más, ver a niños felices, ver a niños que están saliendo fuera del país, a maestros que les puedo dar. Antes, claro, a ver, hay un tema económico que yo necesito vivir, pero hay muchos que yo entiendo, hay poblaciones que no tienen recursos y yo puedo regalarles una obra mía y ver la felicidad. Ahorita me pasa que estoy en los concursos o en festivales y ver a un niño que me pide una foto, eso me parece todavía raro, todavía yo como que no lo asimila. Sí, es una cosa extraña, que era yo el que buscaba a los compositores o al profesor a pedirle la foto o al famoso. No me considero famoso, pero ya empiezan a aparecer algunos niños o maestros o personas que me buscan a mí y si yo puedo ayudarles, pues en serio que yo me siento muy bien. Para mí eso es otro premio. O sea, si yo pudiera contar eso como premio, entonces tengo muchos premios. Bueno, Juan Velasco no solo es músico, no solo es instrumentista, gestor cultural, miles de cosas más. Por esta ocasión, nuestro episodio de nuestro Vcast, Abra Palabra, va llegando a su final, llega a su final. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación. Gracias, Andrés. Recuerden que esto es un producto realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales en compañía de UMFM. Esperamos vernos en un próximo episodio. Chao, chao.